¿Puede acaso el último lugar de una competición marcar la historia de un deporte? Claro que sí. Si hay algo que tiene de asombrosa esta historia, que voy a compartirte a continuación, es que lo que hace que algo termine siendo exitoso no es el resultado, sino el intento. Hoy quiero traerte uno de los videos que para mí es de lo más importante que he aprendido en mi vida. Si lo puedes considerar, te darás cuenta que lo único que verdaderamente tenemos los seres humanos como seguro en la vida es solo la oportunidad de intentar. Ni siquiera los resultados de esos intentos dependen de nosotros. Los resultados dependen de muchas cosas, de muchos factores, pero sí, lo único que realmente depende de ti es que es lo único verdaderamente nuestro que tenemos seguro al alcance de la mano, es el poder de intentar. En 1968, en las Olimpiadas de México de 1968, un tanzanés llamado John Stephen Akhwari, al iniciar la carrera, en el primer tramo de la carrera, tropieza tratando de pasar a algunos competidores y él se golpea gravemente lastimándose la rodilla, un hombro y la cabeza. Y las personas que le asistieron dijeron que listo, con esas heridas, lo más prudente que él debía hacer era abandonar la carrera. Y tenía todas las obvias y lógicas razones para hacerlo. Estaba lastimado físicamente. Y en una competencia deportiva de alto rendimiento, el estado físico y la salud física y la integridad física lo es todo. Al menos si es que pretendes competir por los premios. Resulta ser que, la maratón siguió con normalidad y otro tanzanés cruza primero la línea de llegada y es coronado con la medalla de oro, y así con los demás competidores. Fue llegando el segundo, fue llegando el tercero, y fueron llegando todos los competidores, excepto aquellos que fueron desertando por diferentes motivos. Comienza la ceremonia de premiación, le dan las medallas, medalla de oro, plata y bronce, los aplausos, los laureles, se retira la comitiva olímpica, se retiran los competidores, se empieza a retirar la gente de las gradas del estadio, y para aquellos que se habían quedado en el estadio tomando un refresco, charlando, disfrutando de esa tarde veraniega, ocurrió algo interesante. Por los altavoces del estadio empezaron a decir que estaba llegando el último competidor de la maratón. Muchas personas que estaban ahí presentes pensaban que era un chiste. Y no va que, para sorpresa de los presentes, empiezan a ver en las pantallas del estadio que había un hombre que venía a como podía. Por momentos caminaba, cojeando y rengueando, con una gran venda en una de sus rodillas, totalmente agotado. Se lo veía que estaba resistiendo para no verse derrotado. Nadie entendía qué estaba pasando. Nadie entendía por qué un hombre golpeado y lastimado con una venda en su rodilla seguía corriendo y no desertaba por las razones obvias. Aparte, ¿qué sentido tenía? Ya había terminado la carrera, ya habían entregado los premios. ¿Cuál era el motivo de por qué este hombre seguía tontamente corriendo una carrera que ya estaba perdida? Y la historia cuenta que al momento de entrar por el estadio, el público se empezó a poner de pie y las murmuraciones y las bromas cambiaron
por aplausos y por lágrimas de emoción. La gente empezó a entender que acá ya no había un sentido de competición. La gente empezó a entender que este hombre ya no estaba corriendo por los premios, estaba corriendo por algo más, mucho más importante. Ya estaba corriendo para lograr algo que para él era importante. El último tramo lo hace corriendo, cojeando con su rodilla lastimada, y cuando cruza, todo el cuerpo médico fue de inmediato a asistirlo, le pusieron una toalla alrededor del cuello, le trataron de dar agua, lo trataron de confortar, lo palmearon, y las cámaras obviamente fueron todos sobre él. Ahora él tenía todas las luces. El público quería saber, estaban ansiosos por entender qué pasaba, por qué siguió corriendo. El récord de este hombre es el más lento de la historia de las maratones, más de 3 horas y media. Es el récord más lento en la historia de las maratones de los Juegos Olímpicos. Y cuando el periodista le pregunta, ¿por qué seguiste corriendo? ¿Qué te movió a querer terminar la carrera siendo que ya estaba todo perdido? ¿Por qué no desertaste como los demás competidores que hicieron lo propio al no poder llegar y al ver que era inútil seguir corriendo? Y John Stephen Akhwari, ese día, dio una de las declaraciones más movilizadoras y más motivadoras de la historia. Una frase que trascendió generaciones y que se convirtió en el refrán de los campeones sin corona. Él dijo, mi país, Tanzania, no me envió más de 5.000 millas a abandonar una carrera. Mi país, Tanzania, me envió más de 5.000 millas para terminar una carrera. Como ustedes saben, en las maratones, como en todos los juegos y competiciones olímpicas, al finalizar la jornada olímpica se corona el deportista del año. Y si yo te pregunto, ¿sabes cómo se llamaba el maratonista que ganó la medalla de oro en la maratón de 1968? Y tú me dirás, ni idea. Pero nunca jamás en tu vida te vas a olvidar el nombre de John Stephen Akhwari a partir de hoy. Si ya lo conocías, estoy seguro que sabías quién era. Y si no lo conocías, nunca más te olvidarás. Y estoy seguro que después de ver este video irás y googlearás y te emocionarás. Como yo me emociono cada vez que veo ese video. Y la pregunta es, ¿cómo puede acaso un hombre transformar lo obvio de una competencia y llevarlo a otro nivel? Al punto tal de que su nombre terminen siendo más populares que aquel que hizo los méritos para ganar, que aquel que hizo los méritos para llegar primero y ser premiado con la medalla de oro. Qué irónica que es la vida, que los seres humanos sabemos de que competir por los premios es muy importante, pero cuando se compite por algo más que un premio, eso lo cambia todo. En uno de mis videos anteriores, y no quiero cansarte con este ejemplo, te compartí de una persona menos conocida, de una compañera que tuve yo en la facultad. Una mujer que venía de muy lejos y que hacía enormes sacrificios por estudiar, que como toda persona imperfecta, durante gran parte de su cursado y por las dificultades que le generaba venir a estudiar de tan lejos, muchas veces se preguntaba si ella iba a poder terminar su carrera. Y la terminó. Y se graduó y la hizo de punta a punta. Y yo recuerdo que muchas veces conversábamos en los breaks entre materia y materia, y muchas veces ella decía, yo estoy acá por mi hijo. Yo no puedo fallar. Porque si yo fracaso en esto, quien va a pagar las consecuencias de mi fracaso va a ser la vida de mi hijo. Y esto te tiene que replantear algo adentro tuyo. A la hora de establecerte metas y objetivos, cosas que quieres lograr, tienes que entender que lo que estás buscando
por más grande, noble o importante que sea en tu vida, tiene que tener un motivo todavía mucho más importante, algo mucho más relevante, algo que no se consigue alcanzando el logro. Tienes que entender que lo que hace que tengas éxito en la vida y que aún puedas convertir un fracaso en un logro histórico, porque vamos a ser honestos, desde lo competitivo, John Stephen Akhwari fue incluso el corredor más lento de la historia. Nadie antes en maratones olímpicas hizo un tiempo de más de 3 horas y media en una maratón. Pero es el tiempo más lento, más glorioso de la historia. Es un récord irónico que patea el tablero del exitismo humano. Cuando una persona compite por algo más que por los premios, él es el que termina siendo el máximo ganador de la competencia, porque así lo fue. Él recibió el premio al mejor competidor de los Juegos Olímpicos de México de 1968 y a partir de ahí fue un ícono. Es el día de hoy y John Stephen Akhwari siempre está dentro de las personas que abren o son parte de los eventos de apertura de los Juegos Olímpicos. Se convirtió en una bandera, en un símbolo, se convirtió en una leyenda. Él convirtió su fracaso en el más grande y poderoso de los éxitos que cualquier competidor pudiera siquiera imaginar conseguir. Porque muchos maratonistas terminan las Olimpiadas llevándose el oro, la plata o el bronce a sus casas. Pero de ahí a que su nombre pase a la historia, eso depende de algo más que de hacer un récord olímpico. Y esto es lo que tú tienes que entender. Tú puedes lograr muchas cosas y todavía seguir siendo un completo don nadie. O puedes convertir tu fracaso en una experiencia de tanto éxito que puedas terminar siendo considerado como un símbolo al levantarse del polvo. Fíjate qué irónico. Hoy te estoy contando experiencias de personas que no llegaron primero, sino que, como dice esa famosa canción, supieron saber llegar. Cuando te estableces una meta, obviamente que todos vamos en pos de los logros. Todos queremos el oro, la plata o el bronce. Algo nos queremos llevar. Pero debes de entender que, en primer lugar, no siempre los resultados son justos. Y no siempre los resultados van a representar la realidad de tus esfuerzos. Muchas veces tú harás los méritos, pero ese día la suerte no estará de tu lado. No todo en la vida pasa por los premios. Y que de hecho, lo más importante en la vida no está en los premios, sino en el porqué de tu corazón. Tienes que entender que los resultados no dependen de ti. Lo único que depende de ti es que lo intentes. Y lo más interesante de todo es que muchas veces, cuando lo intentas, aun cuando ya sabes que la carrera está perdida, pero lo sigues intentando y tratas de llegar a la línea de llegada, por más que seas el último, porque lo que te mueve es algo más que el solo hecho de lograr los resultados, y no te das por vencido por no tener los resultados esperados, debes de entender que siempre habrá premio para el que no se rinde. Entiende esto. Siempre habrá premio para el que no se rinde. Ese día, en la maratón de las Olimpiadas de México en 1968, 17 competidores abandonaron. Akhwari podría haber sido el número 18 y nadie lo hubiera notado. En todas las Olimpiadas siempre hay alguien que deserta. Nadie se preocupa por eso y tampoco nadie le carga el asco a los que desertan. Menos si tuvieron un accidente. Pero esto es lo que debes entender. John Stephen Akhwari no se excusó en su lesión.
Él no se excusó. Algo que he aprendido en mi vida y que es muy triste y que tienes que entenderlo para tu propio bien, es que las peores excusas son aquellas de las cuales sales ileso. La peor excusa, la que te hace más daño, es aquella que es lógica, que es obvia. Y es lógico, esta es mi excusa, mirá, no puede continuar, me lastimé la rodilla. Acá tengo el certificado médico que me dicen que me luxé la rodilla. Es lógico. Sin embargo, Stephen Aquari te hace saber que eso ya depende más de ti que de la obviedad de tu lesión. Tú decides qué hacer con tu rodilla lastimada. Otra historia conmovedora, muy breve, que te la comparto, es la historia del telegrafista del Titanic. Cuando el Titanic empezó a hundirse, desde el momento en que chocaron contra el iceberg, dicen que el telegrafista nunca dejó de mandar mensajes de SOS. Todos saben el momento exacto en el que el Titanic se hundió, no tanto por los relojes de los que se salvaron, sino cuando el telegrafista murió. Los sobrevivientes de la tragedia del Titanic le deben muchísimo al hombre que no abandonó su puesto de trabajo enviando con su telégrafo mensajes de auxilio a todos los barcos cercanos que pudieran venir a asistir. Pero él se hundió con el Titanic enviando mensajes de auxilio. Cuando te vayas a poner una meta, te suplico que tengas un motivo mucho más íntimo, profundo, personal y relevante para intentar cumplir tu meta. Quiero que nunca te des por vencido, aun cuando ya no compitas por los premios. Entendiendo que aun cuando hagas tu mejor esfuerzo, el resultado no depende de ti. Y que tú puedes convertir lo que para muchos es un fracaso en una historia legendaria. En una historia de éxito, fe y superación. Pero todo depende de ti. Esto es, aunque usted ya lo sepa. Porque aunque ya lo sabes, nunca está de más volver a recordarlo.